Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy, julio 12 del 2020, seguimos con nuestro estudio del primer libro de Reyes, ya casi terminando este libro, y también el estudio sistemático que hemos llevado durante todo este último semestre. Hoy en la lección número 49 tiene como título el ministerio del profeta Elías. Y la semana pasada les había anticipado ya, o hace 2 semanas, que pronto íbamos a tener en escena al profeta Elías muy mencionado también por parte de Jesús, y también inclusive se asume que es Elías uno de los 2 testigos que aparece en el libro de Apocalipsis. Seguimos orando unos por los otros, sabemos que las cosas no están nada de bien, los números han subido y el círculo de personas que conocemos, mucha gente de la iglesia se ha acercado más, personas infectadas, tenemos papás de algunas personas de la iglesia, hermanos de la iglesia, hermanos, parientes muy cercanos. Seguimos pidiendo a cada uno de ustedes que estén orando por ellos. Manténganse en comunicación unos por otros, hermanos, es muy importante en estos tiempos. Sabemos que el hermano Jesse salió bien de su operación. Como ya le dije, Jorge está en su casa, Jorge González. Pero sigamos manteniéndonos en oración los unos por los otros. Es vital, no solamente en estos tiempos, pero siempre es tener eso presente. Y estos tiempos nos ayudan a reflexionar y a ver la importancia de la oración los unos por los otros. Y quiera Dios que cuando pase todo esto, no nos olvidemos de continuar ejerciendo esta linda, diría yo, lindo ministerio, este privilegio de poder llevar al Padre a su presencia, la petición e interceder por otros. Así que no se acostumbren solamente al COVID, sino después del COVID que sigamos con este ejercicio que es beneficioso para todos nosotros y agradable para el Señor. Bien, hoy vamos a estar centrados prácticamente en el capítulo 18 de Primera de Reyes, pero quiero mencionar algunas cosas del capítulo 17 que no está parte del estudio, pero sí vamos a ir rapidito a pasar una experiencia que tuvo el profeta Elías. La semana pasada nos quedamos hablando cuando Acab toma el poder, es el rey ahora de Israel, tribu del norte. Acab sabemos que se casó con Jezabel, y recuerden que mencionamos que Acab hizo lo peor, fue como que llegó la gota que colmó la copa, por decirlo así, para Dios, porque entonces no solamente estaba adorando a Baal, sino también que le hizo un templo a Baal, también le hizo una imagen a Acera, porque la esposa de Jezabel también adoraba a esa diosa. Así que los dos participaban de este culto de adoración a estos dioses paganos, y también, por supuesto, contagiaron, por decirlo así, y promovieron que también el pueblo de Israel siguieran la adoración a estos dioses. Miren cómo comienza el capítulo 17, la transición que hay luego de describirnos lo que estaba haciendo Acab y Jezabel. Comienza 17 diciendo, versículo 1, entonces Elías Tisbita, se cree que venía de la región del Tisba, y se sabe muy poco de quién era Elías antes de este tiempo. Hay muy poca información, vamos a decir nada de información. Pero sí el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, o Dios, solo el único Dios es Jehová. Hay diferentes maneras, pero la cosa es que hace referencia a que solo Jehová es Dios. Y dice que era de los moradores de Galaad, dijo Acab. ¿Ve? Eso es lo único que se nos presenta de Elías. Aparece Elías en escena, viene de la región de Galaad y aparece en escena como hablándole a Acab, directamente al rey. Y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que Elías aparece delante de Acab y trae esta profecía, o le está diciendo, ¿sabes qué? Va a dejar de llover, no va a haber ni lluvia ni rocío, o sea, va a haber una escasez de agua lo máximo. Digo lo máximo porque aunque no llueva, por lo menos en el rocío, las plantas todavía pueden que absorber un poco de humedad, pero no va a haber ni rocío ni siquiera lluvia, o sea, no va a haber nada, ninguna fuente de agua. Y él sale y Dios lo manda a ir a otra región que se llama Querit.
Hermanos, Elías aparece en el tiempo donde Israel, como decía la semana pasada, ya está ya rompió el metro, diría yo, de la paciencia, por decirlo así, de Jehová. Ya se sobrepasaron, ya fueron al extremo de que el rey y supuestamente la reina y ya todo el pueblo, inclusive los sacerdotes, entre comillas, de aquella época, estaba todo el mundo que depravado espiritualmente. Estaban ya espiritualmente que todo ya estaba podrido, estaba todo corrupto, ya no había nada que agradara al Señor. Se estaban adorando a muchos dioses, no solamente a Baal y a Acera, también a otros dioses. Como dijimos la semana pasada, eran cultos muy inmorales sexualmente hablando. Como decía, Acera era la diosa de la fertilidad. Así que habían este tipo de liturgias o vamos a decir ceremonias que incluían toda clase de inmoralidad sexual. Así que empezando por ahí, imagínense cómo estaba el resto del pueblo. Estoy seguro que no había, número uno, no había amor uno por los otros, habría robando unos a los otros, muchas mentiras, sabe Dios cómo estaría el libertinaje, cómo estaría la desobediencia a los padres, cómo estarían tratándose los unos a los otros, en fin, era todo un caos, estoy seguro, espiritualmente hablando y moralmente hablando. Ahí aparece Elías y lo primero, la aparición de Elías es trayendo palabra a Acab diciendo, ¿sabes qué? Se acabó la lluvia y se acabó ¿qué? El rocío por unos años. No dice todavía 2, 3, pero por unos años. Dice en estos próximos años. Y ese es el mensaje que le da Acab. Número 1. Entonces, le dice Jehová, le dice a Acab, apártate de aquí, o sea, vete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Uno dirá, ¿por qué manda a Dios a esconderse a Elías? Es muy probable que Acab haya mandado, o se haya enojado, por supuesto, y quiera hacerle daño a Elías. Pero le envía ¿a dónde? Al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y donde se esconde ahora es un lugar, una región, donde también había que se seguía a muchos, a los dioses. Era un lugar muy pagano también. Estaba la gente también adorando a otros dioses. Y le dice Dios, vete allí donde está el arroyo en Kerit y te quedas. Y dice que ya había puesto que cuervos que iban a llevarle comida. Le llevaban por las mañanas, tanto y en la tarde, le llevaban pan y carne. Esos eran cuervos que alimentaban a Elías. Y dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. En la primera experiencia que vemos de Elías cuando sale en escena, luego de darle la profecía acá, es que Dios le dice, vete y escóndete en el arroyo. Y allí va a estar tomando agua mientras comía pan y carne que le traían los cuervos hasta que el arroyo se secó. Unos preguntarán, ¿qué ejercicio o qué experimento o qué experiencia quería Dios que Elías viviera en este tiempo allí en el arroyo de Kerit? Dios está tratando con Elías. Dios está trabajando con Elías. No conocemos Elías antes de aparecer a escena, pero sí podemos ver que Dios está tratando con Elías. Es como si cuando Moisés se fue 40 años al desierto huyendo de Egipto, pero Dios trató con Moisés en ese tiempo también. Muchas veces hemos visto este tipo de manejar o de cómo Dios tratar a sus llamados, a sus siervos. Dios es bien específico cuando llama a sus siervos y siempre permite que pasen por un tipo de experiencia para que crezcan más en depender de Él, en el aspecto espiritual. Jesús estuvo 40 días en el desierto, estuvo orando, estuvo ayunando. Bien, estuvo Moisés ese tiempo en la experiencia en el desierto. Aun cuando Pablo cae del caballo, aún esos 3 días que estuvo ciego, aún después de esos tiempos, Pablo siguió predicando por Damasco. Tuvo un tiempo de crecimiento y también fue que educado y enseñado de parte del Señor para la obra que lo estaba llamando. Así que este tiempo en que está Elías en el arroyo, hasta que se seque el arroyo, Dios está tratando con Elías y lo enfrenta a una situación que no vas a cocinar, no vas a buscarle comida, porque yo te voy a proveer ¿qué? De todo. Así que posiblemente Dios, lo primero que le enseña a Elías aquí es que tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mi provisión.
si va a haber un ministerio más adelante, Elías tiene que aprender a depender únicamente ¿de quién? De Dios. Todo siervo de Dios es enseñado para saber y para aprender a depender únicamente de Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer que nuestro Dios es el Dios proveedor de todas las cosas. Y Dios le encanta y Él es especialista, Él es el maestro por excelencia en cómo educarnos y llevarnos por experiencia para que aprendamos y pues, yo diría más, para que internalicemos bien en nuestras vidas, Dios es mi proveedor, nada me faltará. Es como el salmista en Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Así que Elías, otra vez, y esto es lo que podemos ver en esta primera experiencia de Elías, por qué Dios lo manda y le dice que se esconda. O sea, la idea de esconderse es que Acab debe haberse enojado de tal manera que dice, a este quiero que lo maten. ¿Por qué hasta que el arroyo se secó? Muchos piensan que hasta que se secó, porque a lo mejor el mismo Elías oró para que dejara de llover y que no hubiese más ni rocío ni lluvia. Quizás para que Elías se diera cuenta, wow, lo que dije se cumplió. Ya ni siquiera hay agua en el arroyo. Entonces, me imagino que Elías diría, ahora no hay agua en el arroyo, así que voy a tener que pasar que la carne y el pan que me traen los cuervos, que sin agua, me voy a tener que tragar, pero no. Dios iba a seguir proveyendo. Dios iba a proveer. Así que Elías se dio cuenta, dejó de llover. Y Elías se dio cuenta, ¿y ahora cómo me mantengo el agua? Entonces, del versículo 8 en adelante, no vamos a leerlo todo, pero algunos sí se acordarán de esta historia. Dice el 8 que dice que vino palabra de Dios a Elías diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora lo manda a otro lugar, a otra región todavía aún más pagana. Piensen que son lugares que son completamente gentil delante de nosotros. Comparamos con los judíos, no son nada de judíos, son gentiles, son de otras tierras, son de tierras extranjeras. Y ahora lo manda a Sarepta, donde por esta región, por ahí también salió ¿quién? La mujer de Acab, Jezabel. Así que esta región conocía muy bien de todos estos dioses, de todas estas tradiciones religiosas, pero esta mujer también conocía que Israel tenía un Dios que se llamaba ¿quién? Jehová. Pero miren lo interesante, Dios utiliza a una mujer viuda, que en aquella época las viudas eran que no tenían valor alguno, y una mujer no solamente viuda, sino una mujer que no es judía, vamos a decir gentil. Dios está usando a alguien que no tiene nada que ver, que no cree en Jehová, no es de la religión judaica. Inclusive esta viuda, Jesús la menciona en uno de los evangelios, diciendo eso mismo. En el tiempo de Elías, Dios tuvo que levantar a una mujer, a una viuda no judía, para que alimentara a Elías. O sea, esto es un plan de Dios. Dios quiere enseñarle algo a esta región y después también a los mismos judíos. Bien, llega a Sarepta y allí la mujer la encontró, le dijo, le pidió agua, ella le trajo agua, después le pidió que le trajera algo de comer. Ella dijo, darte de comer. ¿Cómo te voy a dar de comer? Si lo que tengo es, mira, la poquita de harina que tengo, la voy a sacar y voy a preparar un pan para que mi hijo coma y yo coma y después nos morimos. Así de situación estaba. Imagínense el Elías cómo se habrá sentido. Elías está aprendiendo a confiar en la palabra aún más de Dios. Otra vez, la experiencia del arroyo al secarse es para que diga, para que creyera que Dios estaba hablando en serio, que la palabra que dijo Elías se está cumpliendo. Y ahora Dios quiere enseñarle, y anteriormente también enseñó que a proveerle pan y carne, de una manera inusual, que vengan cuervos a alimentarnos, imagínense. Aunque no es tan inusual, recuérdense cuando Israel estuvo en el desierto, caía maná, y recuerdan también el tiempo de los codornices. Dios trae alimento a nuestras mesas siempre, no importa de qué manera. Y aquí ahora Elías llega a la casa de la viuda. Yo me imagino que Elías vendría por el camino pensando, wow, esta viuda tiene que estar bien que económicamente porque me va a alimentar a mí. No, todo lo contrario. Se dio cuenta que era muy pobre y estaba desesperadamente pobre. Estaba desesperada. Ya no había nada, de tal manera que ya se había hasta resignado. Dice, voy a darte un pan. ¿Para qué? Lo voy a hacer para mi hijo, para mí, y nos vamos a morir. Pero está bien, te lo voy a dar. Y le dice a ella
a Elías, vive Jehová tu Dios. Fíjense que no es mi Dios, es tu Dios. Ella conocía al Dios de Israel, el Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías tiene que haberse dado cuenta, ¿y ahora qué? Pero, Dios lo está preparando y Dios le da palabra. El Espíritu está en Elías y Elías le habla y dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El 15, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, comió él y ella y su casa muchos días. El 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La mujer lo hizo por fe. Ella obedeció ¿a quién? A Elías. Porque dice, bueno, si tu Dios dice eso, pues lo voy a hacer. Y dice la Biblia que la harina nunca escaseó, ni el aceite. Siempre hubo comida en esa casa. Algunos pensarán que por qué Dios no brindó y se llenó toda la casa de harina, aceite, de muchas otras cosas más. Es posible que cada vez que ella metía para sacar harina, encontraba harina. Y si miraba, no veía nada. Era solamente cuando sacaba harina para cocinar, al igual que el aceite. Es probable que Dios no quería que nadie más se beneficiara de quién, de la comida de esta viuda. Era solamente para mantener a quien Elías, y ella salía bendecida y el hijo, porque estaba sirviendo al profeta de Dios. ¿Qué experiencia esa linda de Elías? Y Elías estaría preguntando ¿por qué? ¿Por qué voy a estar en esta casa con esta viuda? Nadie más se beneficia de la comida, solamente nosotros. Recuerden que la sequía no era solamente para quién, para Israel, era para toda la región. Dios estaba apretando, como decimos nosotros, las tuercas para que la gente en un momento dado que se quebrante y vuelva a mirar a Dios. Recuerden que aún los paganos, estoy seguro que estaban clamando a sus dioses para que volviera a llover y no llovía. Porque el Dios de Elías, Jehová, tu Dios, como dijo la viuda, ese fue el que cerró las nubes de los cielos. Ese fue el que cerró la llave del agua de los cielos. Porque no hay otro Dios. Entonces, hay una enseñanza para todos, pero Elías sigue madurando, sigue creciendo espiritualmente para su ministerio. Así que lo primero que hace es enfrentar a un rey muy maléfico, muy malvado, que es como acá, está completamente entregado en la idolatría, no adora a Jehová, le dice que no va a llover, comienza la sequía, Dios le dice que se esconda, los cuervos lo alimentan, se acabó el agua en el arroyo, él se da cuenta, esto es cierto, y ahora va a una casa para que una viuda lo alimente, y es una viuda que está muy pobre. Sin embargo, ahora Elías se enfrenta a una experiencia única en su vida. Ahora no solamente los cuervos le traían comida, sino que ahora una tinaja y un frasco de aceite nunca se vaciaron. Nunca. El tiempo que estuvo allí Elías, esa tinaja y el frasco de aceite, siempre había harina y siempre había aceite. Milagro que hacía Dios todos los días en esos días de Elías. La tercera experiencia que tiene Elías cuando está escondido de acá es que en la casa de la viuda, el hijo, recuerden que tenían hijos, su único hijo se enferma y cae muerto. Y ella entonces le reclama y dice, ¿qué tienes tú conmigo? Tú has venido, ¿qué tiene tu Dios conmigo? O sea, enseguida viene la reclamación, la culpa es tuya, te dice algo mal, como ella sabe que Elías ella cree, por lo que está pasando en la harina y en el aceite, se da cuenta que Elías es un profeta, es un hombre de Dios, porque es cierto, no ha faltado el pan ni el aceite. Pero ahora le echa la culpa, dice, ¿qué tienes tú? ¿Qué tiene tu Dios conmigo? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Por qué ahora se llevan a mi hijo? ¿Por qué mi hijo tiene que morir ahora cuando es lo único que yo tengo? Y es cierto, las viudas dependían mucho de sus hijos en aquella época. Y cuando no tenían hijos, eran completamente marginadas o echadas a un lado por la sociedad.
Por eso que Jesús siempre atendió mucho a las viudas. Pablo, Pedro, en sus cartas, y mismo Santiago pide a la iglesia que siempre que no se olviden de las viudas. El evangelio cambia esa idea. El evangelio le da otra vez que un valor a todo ser humano, a las mujeres, a las viudas, a todo el mundo le da valor el evangelio. Pero en fin, ahora Elías se encuentra con la situación de que la muerte. La muerte. Ya vio la sequía en el arroyo. Vio la parte, no hay comida, y como Dios también proveyó ahora comida. Y ahora se enfrenta que a una experiencia, la muerte. Y Elías se sintió mal. Dice, tráeme aquí al niño. Lo llevó al aposento, allí se tiró 7 veces sobre él y le oró a Dios. Señor, por favor, ¿qué tiene? ¿Por qué este niño tiene que morir? Y dice que clamó 3 veces, diciendo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El 24 termina, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Al parecer todavía la viuda no había creído por completo. Todavía ella tenía sus dudas, porque ahora reclama y dice, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora creyó. Muchas veces, y también para el mismo Elías. Elías ahora pudo experimentar la situación en que oró por un niño que estaba muerto, clamó 3 veces y Dios le escuchó. Dios está preparando a Elías para muchas cosas más adelante. Y esta manera. Así que cuando vean el capítulo 17, no lo veamos como, sí, los milagros que hicieron. Veámoslo como la escuela, el aprendizaje de Elías, cómo Elías sigue pasando de grado. No solamente lo que está haciendo Elías en ese tiempo, sino lo que Dios está haciendo en la vida de Elías, que no lo podemos palpar a simple vista, pero sí podemos sacar de entre líneas. Dios está tratando con Elías. Dios está haciendo que Elías madure, se ponga aún más fuerte en el área espiritual y que confíe más en Dios. Dios quiere que Elías se dé cuenta que cuando Dios le dé palabra y cuando él hable en nombre de Dios, se va a cumplir. Y estoy seguro que todas estas experiencias, estas pocas experiencias, vamos a decir pocas porque son las 3 que se mencionan, trajo y aumentó la fe de Elías. Cosa cuando viene, que ahora viene en el capítulo 18. Hermanos, antes de entrar a lo que pasa en el 18, lo hemos leído muchas veces, sabemos lo que pasa ahora con los profetas de Baal. Muchas veces en la vida tienen que venir momentos donde deje de escasee el agua, donde escasee algo que tanto es vital para nuestras vidas. Y a veces esos tiempos no lo podemos mirar como solamente un mero castigo, porque aquí sí es el castigo porque se han apartado de Dios. Pero pueden venir momentos en nuestras vidas que es simplemente por consecuencia del pecado, como también puede ser que preparándonos Dios para algo que viene después. Nos está preparando, nos está llevando a un desierto para que aprendamos a depender únicamente de Dios. Nos quiere que experimentemos de una manera muy diferente, que vivamos una experiencia no antes vividas. ¿Para qué? Para poder confiar más en Dios. Aún nosotros en Cristo pasamos por ciertas crisis, pasamos por estas sequía, por años que no llueve, con la intención de que crezcamos más espiritualmente hablando. Ahora vimos, por ejemplo, la iglesia. La iglesia está cerrada y muchas iglesias están cerradas. Y no solamente nuestra iglesia, hay iglesias en Puerto Rico, conozco un pastor que también la de ellos no han abierto y unos platicaban con él y ahora mismo también con el pastor de los feos, no sé, mucho hemos hablado, los líderes se han reunido de vez en cuando. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Ya que no nos congregamos. Bueno, sencillo, pues Dios en estos tiempos, la sequía de no asistir, de no tener un culto presencial, no es malo. ¿Qué Dios quiere que aprendamos en estos tiempos? No es para que estemos lamentándonos y, ay Señor, que se vaya la pandemia, porque nos queremos ver, sino nos queremos abrazar. Pero en el aspecto espiritual, en el aspecto de conocer más de su palabra, nuestra dependencia más de Dios, quizás atender más, afinar más nuestros oídos espirituales, a escuchar mejor la voz de Dios, a discernir mejor, quizás a conocer mejor la palabra, a estudiarla mejor, quizás para un tiempo para compartir más con otros que antes nos compartía en nuestros hogares, quizás aprendernos a conocernos a nosotros mismos.
también son tiempos para también que meditar qué más me falta a mí, o qué necesito de Dios, o qué necesito echar fuera de mi vida y qué necesito añadir en mi vida. Quizás son tiempos para reflexionar qué rumbo voy a tomar, qué decisiones voy a tomar. No tomemos la pandemia, sí es mala en muchos aspectos, pero estamos aislados por un tiempo. Elías estuvo aislado por 3 años porque no podía verse con Acab, porque estaba huyendo, tenía un ministerio, pero en ese tiempo Elías creció, tuvo estas experiencias para él crecer. Así que no se lamentaba, él decía, hay que esperar en Dios. Así que en estos tiempos, que también recibamos palabra de Dios por medio de su palabra, que es la Biblia, y podamos crecer más y que nuestra fe, nuestra doctrina, que es Cristo, cada día se afiance más y nosotros nos afiancemos más a esa doctrina, que sigamos creciendo más y pudiendo más firmeza en ese fundamento que es Cristo y que podamos estar parados, firmes, cuando Dios nos llame a lo que nos va a llamar en un futuro. Porque repito, estos tiempos en que estamos alejados físicamente, Dios tiene un plan y es para que crezcamos. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Pues como decía, pues entonces hay que seguir, tenemos que seguir siendo iglesia. Pero ya no nos podemos ver en el templo. Quizás eso es lo que Dios también quiere enseñarnos en estos tiempos. No hay que estar en el templo para decir soy iglesia. Puedo seguir siendo iglesia, siendo hijo de Dios y tener el mismo impacto en otros, aunque no esté en presencia. ¿Hemos pensado en eso? ¿Hemos meditado en eso? ¿O simplemente estamos lamentándonos locos por estar otra vez en el templo para hacer qué? ¿Para hacer lo mismo de antes? Quizás no. Así que tomemos este tiempo del COVID-19 que estamos lejos, haciendo cosas o no haciendo lo que hacíamos antes, para ver cómo quiere Dios que yo crezca. ¿Y sabes qué? Si aprendemos a ser y a seguir siendo iglesia y a seguir actuando y viviendo como hijos de Dios en estos tiempos que estamos distanciados, imagínate cuando estemos otra vez juntos. Bien fuerte. Va a ser una iglesia sólida, porque no depende de qué, de estar juntos todos, depende de estar agarrados de la mano de Dios. Depende de nuestra fe en el Señor y de confiar en su palabra y de seguir siendo testimonio a otros, no importa dónde estemos. Eso es lo que quiere Dios, fortalecernos en estos tiempos, que salgamos más fuertes de estos tiempos. Así que hay que ser creativos, sí hay que ser creativos, pero hay que hacerlo de una manera u otra. Le decía al pastor que le iban a enseñarle de una manera. Hay hermanos que todavía se le hace muy difícil conectarse por computadora, al internet para escuchar los mensajes. Y mire, algo que hice precisamente con mi suegra, prendemos la computadora, escuchamos el mensaje, ya llamamos a ella y le ponemos el teléfono cerca de la computadora y ella escucha el mensaje. Podemos hacer eso simple con otros hermanos. Así que si conoce gente que no se puede sintonizar, pues llámelo y usted se pega a su computadora. Si usted tiene algún laptop o algo, usted escucha por la computadora, ponga el teléfono allí para que la persona lo pueda escuchar. Así que eso es una idea que le doy por si acaso algunos dicen, es que no tengo computadora, no tengo manera como escuchar. Ahí le doy una idea, ser creativo. Hermano, en la necesidad es la madre de ¿qué? De las invenciones. Así que inventemos cosas. Así que culmina esta parte del capítulo 17 que las experiencias de Elías, ¿para qué sirven? Para que él crezca. No es un mero cuento, una historia. Qué bueno los cuervos, sí, se secó el arroyo. Siempre hubo harina y aceite y Elías revivió allí un niño. No. ¿Cómo creció Elías en esos años que estuvo lejos del ministerio? ¿Cómo crece el Templo Bautista South Houston y toda su iglesia en el mundo entero en los tiempos del COVID, que estuvo lejos de los templos, de las iglesias, de las reuniones, de lo que hacía por costumbre? ¿Cómo estamos creciendo en estos tiempos? Porque le digo la verdad, si después que pase esto nos volvemos a reunir y vamos a hacer lo mismo y a seguir siendo los mismos, perdimos el tiempo en este tiempo que estuvimos lejos de ser lo que hacíamos antes. Porque cuando Dios nos aparta, cuando volvemos,
se supone, por lo que hemos visto en la Biblia, que seamos hombres y mujeres más fuertes en la fe, dispuestos a obedecer al Señor en todo. Y la obra que vayamos a hacer va a ser mucho más grande. Vean el ejemplo en el capítulo 18. Dice el 18, comienza que, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Recuérdense que ya era en Samaria donde estaba reinando, porque ahí fue que habían comprado la tierra de Asemer, por eso que se llama Samaria. Samaria era la capital, vamos a decir así, del reino del norte. Dice que el hambre era grave en Samaria, llovía. Y el versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Seguía todavía, ¿qué? Adorando a Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Abdías protegió a los profetas de Jehová. O alguien que todavía, gente que todavía adoraba a Dios y creía en el Jehová. Y este Abdías los protegió. En fin, la idea es que Acab le dice, vete y búscame a quién. Busquen acá. Y llevaban años buscando acá. Ahora se entienden por qué Dios los mandó a esconderse. Llevaban tiempo porque lo querían matar. Y ahora más estarían que mucho más rabiosos. Porque dice, llevamos 3 años. Dice que el hambre era que muy grave en Samaria. Dice entonces el 5. Ve por el país a todas las fuentes de agua, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ya estaban llegando al punto que ya no había nada y los animales estaban muriendo. Y ahora había que irse bien lejos a buscar por lo menos un poco de agua o de hierba para darle a los animales. Y dicen que se dividieron el país buscando todo esto. Y dice que Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo a Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Y él le dice, y claro, no voy a leer para avanzar un poco más. Dice, ¿cómo que le diga a Acab que aquí está Elías? Hermanos, yo creo que Elías significa Jehová es Dios. Acab, Jezabel, Israel estaban adorando a los Baales, a Baal, Yacera. Imagínense recordarle a Acab, aquí está Jehová es Dios. Le tiene que traer más rabia a Acab, ¿no? En fin, él le dice, ¿cómo le voy a decir yo a quién? Acab, que tú estás aquí, porque después que se lo diga, Acab va a venir a buscarte y le dice, y el Espíritu te va a llevar a dónde? Dice, el Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lugar, acá no te va a encontrar y me van a matar. Al parecer, por esos 3 años estaban buscando acá. Y algunos quizás dijeron que lo habían visto y a lo mejor le costó la vida, porque cuando iban a buscarlo no estaba acá y el que llevó supuestamente el mensaje quizás lo mataron. Esto lo estoy asumiendo yo por lo que contesta aquí Abdías. Al parecer había pasado anteriormente, porque él lo dice con mucha seguridad. El Espíritu de Jehová te va a llevar lejos, no te encontramos y me matan. En fin, sin embargo, le dice Elías, no, ahora no. Yo me voy a presentar donde acá. Recuérdense que Elías ya ha madurado por estos 3 años con la experiencia de Dios. Dios le dijo, ahora te presentas acá y él va a presentarse con acá. No va con ese miedo, aunque después vamos a ver que sigue siendo hombre. Recuérdense que el mismo Santiago dice que Elías era hombre como nosotros, ¿ok? Que tenía los mismos defectos que nosotros, las mismas pasiones. Y oró y Dios le escuchó. Y dice el 15, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, es como una seguridad, una promesa. Delante de Dios te digo, hoy me presento donde Acab. Y en fin, se encuentra con Acab, versículo 17, y Acab le dice, miren cómo lo encuentra. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Entonces le culpa a Elías. Tú eres el que dañó a Israel. Hay sequía, o sea, como que todo el problema que hay en Israel hoy día es por culpa tuya. ¿A quién se parece acá? A muchos de nosotros o a todos de nosotros. Y sobre todo cuando estamos cosechando las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones o de nuestras precipitaciones en actuar.
Y cuando estamos entonces cosechando y enfrentando las consecuencias de aquellas decisiones que no eran las correctas, no preguntamos a Dios, o más cuando nos alejamos de Dios, entonces lo primero que hacemos es echar la culpa a otros. Y muchas veces, cuando nos aleja la gente de la iglesia, ¿okay? Por cualquier chisme, por cualquier tontería, yo siempre he pensado que no es por el chisme ni nada. Algo está pasando en su vida espiritual y están buscando que la primera puerta excusa para entonces irse. Entonces, cuando las cosas están malas, ¿a quién culpa? ¡Ay, pastor! No, el diácono, no, ese maestro de escuela dominical, eso es lo más malo todavía. No, que si el que da la música, no. Buscamos echar la culpa a la iglesia, porque no es con la iglesia que tenemos problemas, es con Dios. Pero no nos atrevemos a echar la culpa a Dios. Pero aquí te están echando ahora, no, eres tú, Elías, eres tú el que tienes el problema aquí. No es Elías. No se atreven a decirle a Elías, es Jehová el que nos ha causado esto. Pero no se atreve. Sin embargo, Elías le dice, yo no he turbado nada, ¿ok? Sino tú y la casa de tu padre que han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Eso es lo que le contesté a Elías. Yo no he hecho nada. Eres tú mismo. Esta es la consecuencia de lo que ustedes han hecho por abandonar a Dios. Y pasa con la vida de muchos de nosotros y de mucha gente que ha ido a la iglesia, que no se han agarrado bien del Señor. Y lo que hacen es se apartan y otra vez quieren coger vacaciones cristianas para hacer lo que ellos quieren en el mundo y entonces las cosas les van mal porque saben que vivir lejos de Dios todo nos va mal. Entonces quieren regresar o si no regresan, entonces viven ¿qué? Amargados, miserables, echando la culpa a todo el mundo en la iglesia cuando su problema es directamente con Dios. ¿Por qué no culpan a Dios? Porque Dios le va a contestar, yo no he hecho nada. Eres tú que te apartaste de mí. Eres tú que decidiste vivir de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a tus criterios. Tú mismo escribiste tu propia Biblia. Tú escribiste tus propios mandamientos. Tú interpretaste la Biblia a tu manera y la acomodaste a tu forma de vivir. Y no me tomaste en cuenta y ni siquiera viviste bajo mis estándares. No me eches la culpa a mí. Tú tomaste la decisión. Aquí pasa igual. Israel no ha llovido, está pasando una gran hambruna simplemente porque no es culpa de Elías, ni siquiera es culpa de Dios. Fueron ellos los que abandonaron a Dios. Así que es serio cuando uno abandona al Señor. Claro que es serio. Y mucho más serio cuando hemos conocido su palabra. Conociendo y la nos apartamos, ¿cómo podemos esperar que las cosas nos vayan bien? No puede ser que nos vayan bien. Y repito, no es que venga Dios a castigarnos. El pecado solito, ¿qué? Nos las cobra. Finalmente, conocemos la historia, el resto de la historia. Elías le dice acá, dile que vayamos al Monte Carmelo y le dice a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel, que vayan a qué? Habían 450 profetas de Baal y habían 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Cada uno tenía que sus profetas, 400 para Baal y 450, para Baal y 400 para Acera, por parte de Jezabel. Y entonces dice 20, acá convocó a todos los hijos de Israel, o sea, el pueblo, los reunió, y a los profetas en el monte Carmelo. Y llevó entonces a los 450 de los de Acab. Y fueron al monte. Y miren cómo Elías confronta al pueblo. Versículo 22. El 21, perdón. Dice a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Okay? En la versión original dice, ¿por qué están bailando entre dos muletas? ¿O por qué están danzando? La idea era que en esa época, delante de los dioses, había mucho baile, ¿no? Una de las ceremonias era el baile. Entonces él está diciendo, ¿por qué están bailando entre dos? O sea, al parecer adoraban a Baal, adoraban a Acera, casa de Dios, a quienes otros dioses, y también por si acaso también adoraban a quién, a Jehová. Y ustedes saben y bien claro que Dios no acepta eso. Solo se adora a Dios. Punto. No podemos tener un segundo. No puede. El pueblo estaba así. Elías, si bien en estos tiempos
nos preguntaría, ¿por qué te pasan que cambiando? ¿Por qué están adorando al Cristo y no a Cristo? O ponen a unos pseudo Cristos, a unos copia Cristo, o hacen unos clon de Cristo. ¿Por qué hacen eso? Solamente hay un Cristo, un solo Hijo de Dios, y a Él solamente se adora, a Él solamente se sirve y se sigue. Hoy día esa pregunta debe caber no solamente al mundo, no, a las iglesias, porque hay mucha gente en las iglesias que siguen con esa, viendo para aquí y para allá, y están un tiempo en la iglesia buscando al Señor y después se apartan un poco, o buscan a otro que se parece a Cristo y se sienten, no, yo sigo siendo cristiano. ¿Por qué están ambivalentes? Bueno, dice la Biblia que nadie respondió. ¿Se fijan cuán confundidos estaban? Anyway, para terminar, sabemos que entonces dijo, pues busquen dos bueyes, hicieron dos altares y cada uno los picó y los puso en el altar y pusieron leña y dice, ahora vamos a ver si quién es Dios. El que sea Dios, que baja el fuego del cielo y que consuma el sacrificio. Y dice que estuvieron toda la mañana hasta por la tarde y orando y gritando y haciendo un montón de cosas. Inclusive hasta Elías se burla de ellos. ¿Okay? Él se burla de ellos. Le dice el versículo 26, la segunda parte dice, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y dice 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. O sea, como es Dios está tan alto, pues hay que gritar mucho para que lo puedan escuchar. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Lo que pasa es que ahora en las nuevas versiones son muy, quieren ser lo más decente, por decirlo así. El original, lo que dice Elías es, grite más duro que a lo mejor está en la letrina con dolor de que el estómago. Hoy día sería que quizás está en la letrina porque tiene diarrea. Eso es lo que le está diciendo que Elías se está burlando. Y tú dirás, hermano, ¿por qué se está burlando? Pues es que no hay otros dioses, no existe ningún Baal. Elías sabe, eso es pura, que lo que están haciendo ustedes es puro show, no existe. Al fin y al cabo, se burla de ellos y ya al final, cuando no ocurría nada, dice que gritaban tanto y comenzaron a cortarse con cuchillos. Ahora empezaron a autoflagelarse ellos mismos. Algo que Dios no le agrada. Eso no es de Dios. Entonces Elías el 30 dice, ahora séquense aquí todo el pueblo. Y arregló el altar, puso 12 piedras representando a 12 tribus. Y dice que no solamente puso piedras, sino también que se hizo una zanja alrededor del altar, una zanja, y la llenó de agua. Y también echó agua que a la leña, todo, al buey, todo se mojó. Cosas que uno dirá, humanamente hablando, eso no va a prender, eso no prende. No hay fuego, no hay leña, no hay que prenda en esas circunstancias, están empapadas de agua. Y dice que entonces que le echaron agua hasta tercera vez, 3 veces le echaron agua. Dice, cuando llegó la hora de los holocaustos, Elías dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías, de ahí de ser profeta, se convirtió en ¿qué? En carnicero. Y hizo una carnicería allí con los Baales, porque dice, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Suena bien sangriento, pero Elías está diciendo, esto es lo que me mandó Dios hacer. Recuérdense que en aquella época había que traer cosas visuales para que la gente viera el poder de Dios. Al final vuelve Elías a orar y llueve. Llueve porque el pueblo ahora regresa a Jehová. Hace una oración, la experiencia es muy bonita. Vi a alguien que chequee a lo lejos del mar, cuando ve una nube que se asoma, le dice, dile acá que baje antes, que
que la lluvia lo va, antes que llueva, porque si no va a llover tanto que no va a llegar al palacio, porque empezó a llover mucho. ¿Qué aprendemos de esto? Elías se enfrenta, y por eso sabemos que esa experiencia de Elías con la viuda, con el hijo de la viuda, con el arroyo, con los cuervos, lo puso más fuerte para esta experiencia. Elías tenía que estar fuerte. Sin embargo, vamos a ver la semana que viene cómo Elías vuelve a ser. Por eso dice Santiago, un hombre con pasiones como las nuestras. Otra vez se va a dar temor las amenazas de Jezabel y él huye. Hermanos, Elías, un hombre muy fuerte. Elías dice la Biblia que él fue llevado al cielo, no vio la muerte. Por eso se dice que Elías regresa. Inclusive la gente confundía a Elías, a Juan Bautista con Elías, porque Elías le parecía muchas cosas a Juan en el sentido de que vivía en el desierto, la forma en que él la vestía. Y posiblemente cómo Elías enfrentaba al pueblo, como también Juan Bautista confrontaba a los reyes de aquella época y al pueblo de Israel. Necesitamos Elías hoy día en las iglesias. No en el mundo, no, en el mundo hay que predicarle a Cristo. Hay que enseñarle a Cristo, no, el mundo lo que necesita es conocer de Cristo. Pero las iglesias necesitan ser enseñadas por Elías, confrontadas por hombres como Elías, por la palabra de Dios. No estemos en dos bandos, no estemos en dos aguas, fríos o calientes. Porque a los tibios dice la Biblia que Dios ¿qué? Él los vomita de su boca. ¿Okay? Y la idea de la tibiedad es el tibio, es la idea de que queremos adorar dos dioses. A eso es que me estoy refiriendo en esta hora. Queremos servir a Jesús, pero también queremos servirnos a nosotros mismos, porque cuando servimos al mundo no es otra cosa que estamos sirviéndonos a nosotros mismos. ¿Nos hacemos nosotros dioses o hacemos a Cristo como nuestro único Dios? Esa es la pregunta de hoy día. Elías confrontó a Israel y lo mostró con poder. Solo Dios es el Dios de Israel. Hoy día solo Cristo es el Señor. Solo Cristo es el Señor. Y otra vez por tercera vez, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor. Fuera de Él, no es que hayan otros, no hay otros. Fuera de Él no existe nada. Y hoy es un día, si no has conocido a Jesucristo, que te acerques a Él y lo recibas como Señor y Salvador si aún no lo has hecho. Es tiempo de que te acerques a Jesús. En el mundo no vas a encontrar nada de felicidad, nada que te llene. El mundo te llena todo por unos cuantos minutos y luego sigues una vida que infeliz, una vida que miserable, que no te da gozo. Hay que acercarse a Jesús y tenemos que adorar solo a Jesús. Dice la Biblia que no podemos amistarnos con el mundo, porque amistad con el mundo es tener enemistad con Dios. Hoy el mundo en el Nuevo Testamento son esos Baales, esos dioses de acera en que el mundo está siendo llamado y es atraído. La iglesia no puede irse tras esos otros dioses. La iglesia tiene que estar firme en Jesucristo. Mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra convicción de que solo Jesús es el Señor. Mantengámonos confiando en el Señor. Él va a proveer, Él siempre va a estar proveyendo nuestras vidas. No temas, no te desesperes. La ayuda de Dios va a llegar. No sé si viene por cuervos, no sé si va a venir hoy día serán unos drones o serán por paracaídas. No sé cómo van a venir la ayuda, pero la ayuda de Dios va a llegar siempre a sus hijos, porque Dios no nos ha dejado de amar. Solamente hay que confiar en el Señor. Y que estos tiempos, repito, del COVID-19 sean tiempos para crecer y sernos más fuertes. Para quién sabe el ministerio que Dios tiene preparado para nosotros una vez nos volvamos a reunir presencialmente. Que Dios los bendiga mucho, que pasen una semana muy linda de parte del Señor. En unos 30 minutos comienza el mensaje de parte del pastor de los feos. Recuerden que los miércoles seguimos también, el pastor está dando estudios bíblicos. Comparta los mensajes, comparta estos estudios, dele share o dale copy-paste, ponle los mensajes. Yo lo estoy haciendo con unas personas que ya lo pueden mandar por mensajes donde está el YouTube y lo pueden abrir en el teléfono y pueden escuchar. Hay muchas maneras de acercarnos a Dios y que otros se pueden acercar a Dios también. Es orar y que Dios nos dé creatividad, nos dé la inteligencia para que podamos aprovechar estos tiempos para seguir haciendo trabajo de iglesia, aunque no estemos en presencia en un lugar para hacerlo. Que Dios los bendiga mucho. Distancia física, mascarillas y nos vemos entonces la semana que viene. Les bendiga mucho.